Adrián Villegas de este estudio. Ya escuchaste a Roy Campos porque era el más reciente y las mismas preguntas básicamente, y Pues creo que mira, ya tienes el contexto, claro que sí, es decir, primero, ¿por qué hay tan, ahora te pregunto igual y empiezo, ¿por qué hay tanta el mismo diferencia orden. Ujú. entre lo que saca Roy Campos, que le da la ventaja a Claudia Pavlovich, y tú le das la ventaja a Ernesto Gándara 36.1 contra 22.5 Claudia Pavlovich? Es decir, ¿por qué esas diferencias si es una pregunta Ah, prácticamente igual? A ver, Luis Alberto, primero, antes que nada, bueno, y antes que nada, un gran saludo a todo tu auditorio y no es que yo le dé la ventaja o que Roy le dé la ventaja a alguien, es simple y sencillamente que estamos reportando lo que Pues nosotros su estudio, obtuvimos a pues, través obvio. de dos métodos distintos, ¿no? Mira, ¿por qué es estas diferencias? Evidentemente, hoy en día hay una ya, digamos, discusión que no es nueva, sino que viene de mucho tiempo atrás en los paradigmas que se han utilizado para hacer estudios de opinión pública, particularmente electorales en nuestro país. Si es por vivienda, dada habida cuenta de que se cuenta con un marco muestral oficial, como es el del Instituto Federal Electoral o el Instituto Nacional Electoral en este momento, y las técnicas de muestreo probabilísticas que se hacen a partir de esos marcos muestrales, y que pues evidentemente se tocan zonas rurales, etcétera. Y por el otro lado, los marcos muestrales que se poseen hoy en día con las empresas serias, que hacemos muchas encuestas por teléfono. No quiere decir que en Gabinete de Comunicación Estratégica no hagamos también encuestas en vivienda. En este caso decidimos hacer esta encuesta por la vía telefónica. Ahora, me voy a permitir explicar dentro de estos dos formas de verlo, de los paradigmas, y hacia dónde probablemente con el tiempo tendremos que ir virando. Es lo siguiente: los pros y los contras de ambas cosas, para tratar de ayudar al público a entender, a tu auditorio a entender el por qué no se debe de extrañar de repente por este tipo de circunstancias, por este tipo de diferencias. Hay que ver cómo se diseñaron estos instrumentos y cómo se aplican estos instrumentos. Voy a empezar un poco sobre la cuestión de las entrevistas en campo. Normalmente está ya, digamos que muy medido la cantidad de no respuesta que se tiene en las viviendas. Esto es, también hay no respuesta en los hogares que visitamos por teléfono. Es importante que el auditorio entienda que hoy en día es altamente probable que de cada 2 hogares que tú visitas por la vía física, uno de ellos, a pesar de que haya un respondiente que podía haber entrado en la muestra por tener los 18 años y ser residente ahí, no te quiere contestar, ¿sí? No te quiere contestar simple y sencillamente por las razones que sea, pero no te quiere contestar. Luego entonces y esto es muy importante resaltarlo para todo el auditorio, estamos hablando de que en términos generales podría variar de un estado a otro, pero en términos generales hoy en día prácticamente de cada 10 hogares en donde tú tocas pidiendo que te contesten una entrevista, en 5 de ellos no te van a contestar. Luego, por otro lado, está también el problema de encontrar a todos los respondientes que sean más representativos de tu población. O sea, que sean representativos, no más representativos, que sean representativos. Esto es, hoy en día hay una gran cantidad de personas que trabajan y que es muy difícil en los horarios en que se hacen las entrevistas por vivienda localizarlos. Tienes normalmente una situación de que te abundan por la mañana amas de casa, jubilados, estudiantes, Es la desempleados. justificación del por qué se hace por teléfono, pues es lo que me quieres decir. Digamos que por teléfono nosotros podemos entrar a otras horas y podemos entrar también y encontrar a gente económicamente activa durante los días hábiles, si no dependemos de hacerlo fundamentalmente en sábados y domingos. No estoy diciendo que una cosa sea mejor con otra, sino lo único que quiero estar aplicando aquí, o que la gente entienda, es que hoy en día es muy complejo hacer las entrevistas y tener muestras representativas por estas condiciones que te estoy diciendo, por los horarios de las personas, y también en algunas cuestiones por partes residenciales en donde no te permiten entrar. O sea, hay porcentajes de niveles de gente, lo que llamamos ABs, o sea, los niveles altos o medios altos, en donde no te dejan entrar físicamente a hacer ninguna entrevista, pero telefónicamente sí lo puedes hacer. Luego entonces es importantísimo que todo el auditorio, que todo tu auditorio entienda que son técnicas diferentes que pueden arrojar algunos resultados diferentes, pero también es muy importante, y en esto coincido con Roy, a Roy le han publicado solamente una parte de la encuesta, no le han publicado el total de la encuesta, porque podríamos ver realmente
qué está pasando a nivel de partidos, qué tanto dos candidatos como se perfilan en ambas encuestas por parte del PRI pueden ser o tienen el potencial, los dos se perfilan qué tanto uno le adicionaría más al partido solito a secas, qué tanto la gente está deseando cambios, permanencias en esto. O sea, el gran problema de analizar solamente un cuadro de la película, un solo fotograma de la película, de esta encuesta, es que no ves la historia completa, que el auditorio no puede ver la historia completa, que el lector no puede leer la historia completa, y entonces no se puede dar cuenta de cómo hay consistencias o inconsistencias entre lo que contesta la gente. Así que en primera instancia creo yo que ambos métodos son válidos. Hoy en día ambos métodos están padeciendo también de problemas en el sentido de la no respuesta, pero a final de cuentas las tendencias harán que poco a poco tengamos que decir, ok, si yo quiero medir a gente de nivel socioeconómico muy alto, tengo marcos muestrales telefónicos, ya hoy en día se tiene esta capacidad para hacerlo, pues bueno, probablemente tengamos que ir combinando todo esto y la gente tenga que entender que no hay ya un solo paradigma único, solo el válido para tener representatividad, en este caso de todos los sonorenses, de todas partes del Estado. Bueno, permítame, Luis Alberto, en la parte telefónica, como tú le preguntabas a Roy dice, ok, el estándar son 100 secciones electorales, 10 personas por cada sección electoral, 5 en una manzana, lo cual te pondría 200 manzanas. Cuando tú haces una entrevista telefónica, las mil entrevistas que tú logras, es probable que queden, si lo viéramos en un mundo urbano, en 1000 manzanas distintas. O sea, tienes una posibilidad de penetración mucho más grande que el otro. Insisto, no se trata aquí de hacer una confrontación entre una cosa y la otra. Son métodos válidos universalmente, y que la gente tiene que entender que no hay que comparar una cosa contra otra, ni sentirse como que quién tiene la razón o qué trasfondos hay en todo esto. Simple y sencillamente son métodos distintos. La población se tiene que educar para que no ocurra como en el 2012, que bueno, que se decía esto y esto otro más, y que salen raspados los encuestadores. Creo que es nuestra obligación como gremio, como encuestadores, es dar a conocer que tenemos métodos distintos, son métodos válidos, y que la gente sepa que esta encuesta, la telefónica, representa a las personas que tienen línea fija en sus hogares, que si esas personas son, de acuerdo al censo en el 2010, alrededor del 50% de todos los hogares en el estado de Sonora tenían una línea fija, bueno, pues eso es lo que se está representando. ¿Qué tan diferentes? La pregunta vital es, ¿qué tan diferentes son las opiniones de las personas que no tienen línea fija en su casa, de las personas que sí tienen línea fija en su casa? Pues todavía es un debate que está por ahí puesto, pero en términos generales yo vería que esto va a seguir ocurriendo, que vamos a estar viendo cada vez más encuestas, y que lo que requerimos, y gracias a programas como el tuyo y a tu auditorio, es que vayan entendiendo estos diferentes tipos de instrumentos de medición. No, sí, sobre todo que me digas, te insisto, Adrián, ¿por qué entonces? Bueno, entiendo todo lo que me dices, son métodos distintos, son métodos válidos, entiendo también que ustedes, el rigor es que la gente está en casa y a un horario en donde se pueda asegurar que conteste, y no toda la gente contesta en vivienda. Digo, a grandes rasgos resumo el fundamento, pero ¿por qué sale entonces tan grande o tan diferente tu encuesta a la de Roy? Sería, o sea, muy, digamos, necesario tal vez el que uno, para asegurarse, o sea, voy a irme un poquito adelante, o sea, Roy y cualquiera de los encuestadores que llevamos haciendo en este negocio más de 25 o 28 años haciéndolo esto, cuando un cliente, llámese el que sea un medio de comunicación, quien tú quieras, quiere hacer comparaciones válidas entre los resultados de 2 o 3 casas encuestadoras, en lo que en la jerga de las encuestas se llama encuestas espejo, se utiliza exactamente el mismo tipo de muestreo, se utiliza el mismo periodo de levantamiento de información, y se utiliza exactamente el mismo fraseo del cuestionario, los mismos elementos, ya sea en vivienda, ya sea en teléfono, todo se hace igual. En medida de que eso ocurre, que es cuando un medio o un partido político o precandidato
candidato manda a hacer 2 o 3 encuestas, lo que ocurre, y si Roy nos está escuchando, es que vas a tener básicamente que el orden de entrada, primero, segundo, tercer lugar de los candidatos, se te va a dar igual las simpatías partidistas y las cosas entonces sí son totalmente comparables sobre la mesa. Aquí estamos hablando de periodos distintos en donde puedes decir, bueno, ¿qué tanto puede haber cambiado la opinión en 15 días o en 20 días? No ha pasado nada extraordinario como para que eso ocurra. Simple y sencillamente aquí son métodos distintos, y si pudiera yo decirte, o sea, que ¿por qué no estamos igual? Tendríamos que ver que a lo mejor en otras de las preguntas no tan sensibles como ya de por quién me gustaría el candidato, pero cuál es el principal problema que está habiendo en el estado de Sonora, seguramente todos coincidimos en inseguridad, coincidimos en economía y coincidimos en muchísimas otras cosas más. Entonces, simple y sencillamente estas preguntas son métodos distintos, pues me quieres justificar, porque son métodos y metodología distinta, por eso sale tan diferente. El orden de las preguntas es probable que sea diferente. No conozco yo, no tengo el gusto de conocer esto, porque bien Roy lo dice, pues era un producto privado, el nuestro es un producto público, es algo que hace el Gabinete de Comunicación Estratégica y que esperamos seguirlo haciendo eventualmente en otras de las instancias que va a haber de elecciones el año que viene, y que consideramos sea de interés para el público y que nosotros lo transparentamos completamente en nuestro sitio de internet. Eso ¿Cuántas encuestas tiene, cuántos encuestados, perdón, levantó? Mil entrevistas. ¿Cuántos? Hicimos mil entrevistas, visitamos 1000 lugares también distintos, exactamente. Llamaron a 1000 hogares distintos. A 1000 hogares distintos, y en este caso se hicieron algunos trabajos ¿En qué municipios? Nosotros tenemos, o sea, del total de nuestra muestra, o sea, de términos proporcionales, Hermosillo carga aproximadamente con un 30%, un poquito más del 30% de toda la lista nominal, Ciudad Obregón con un 15 algo, 16%, Nogales con lo que trae el resto del estado. Entonces, nuestra muestra es probabilística, dado que nosotros sabemos y tenemos el mapeo de cada número de teléfono al que le llamamos, sabemos en qué municipio está y en qué localidad está. Luego entonces le pegamos de esta manera 320 entrevistas y pegamos, en el argot, es como si fuera de un disparo probabilístico, a 320 personas, 320 hogares en Hermosillo, que probablemente corresponden a ciento y tantas colonias distintas de Hermosillo, que tienen línea fija, igual hicimos lo demás. Y el resto del estado es simple y sencillamente toda línea telefónica que existe en el estado y que está dentro de una base de datos tiene la misma probabilidad de entrar en muestra. Estoy hablando con Roy Campos de Consulta Mitofsky y Adrián, en este caso también de Adrián Villegas de Gabinete y de Gabinete y Estrategia. Te pregunto, ¿cómo afecta en este caso también la manera en que se redacta la pregunta fundamental?